Hola chicos, ¿cómo están? Una parte de las matemáticas bastante importantes creo que son los teoremas, ya que sirve para demostrar verdades matemáticas. Y en este video tengo planeado que sepas cuáles son los 7 teoremas más importantes o más esenciales de toda la matemática. Así que el día de hoy te presento top 7 teoremas más útiles en las matemáticas. Este teorema fue desarrollado por un matemático llamado Tomás Bayes. Este teorema calcula la probabilidad en un evento dado con un dato. A este teorema lo podríamos conocer como la base de toda la estadística. Tiene aplicaciones en aprendizaje automático, en la clasificación de datos e inteligencia artificial, en la medicina y en la ciberseguridad. El teorema de Bayes es bastante importante, sin embargo, lo decidí poner en este top debido a la complejidad de los símbolos que tiene. Es fácil de calcular, pero los símbolos que utiliza no creo que lo ayuden mucho. El teorema de incompletud de Gödel es uno de los resultados más importantes en la lógica matemática. Planteado por el matemático Kurt Gödel en 1931, este teorema demostró que hay un límite fundamental en cualquier sistema matemático formalmente suficiente complejo. El teorema nos dice que en cualquier sistema formal suficientemente expresivo para describir la aritmética de los números naturales, existen proposiciones que son verdaderas, pero que no pueden ser demostradas dentro de dicho sistema. En palabras más sencillas, Kurt Gödel decía que si tenías un sistema que podría describir la aritmética de los números naturales, no podría ser comprobada dentro de la misma, ya que tendría que contradecir sus propias reglas. Imagina un sistema, un lenguaje creado por ti que describe toda la lógica y la aritmética de los números naturales. Ahora, quiero que con tu mismo lenguaje compruebes que 1 más 1 es igual a 2. Kurt Gödel en este caso dice que si lo tuvieras que comprobar con el lenguaje que acabas de crear, no lo podrías comprobar. El último teorema de Fermat es uno de los problemas más famosos en la historia de las matemáticas. Fue enunciado por Pierre Fermat en el siglo XVII y permaneció sin demostración durante más de 350 años, hasta que en 1994 un británico llamado Andrew Williams lo resolvió. Este problema consistía en encontrar un número que sea el resultado de sumar dos números que sean elevados a la potencia de ese número. En este caso, Andrew Williams dijo que no había otra más que el mismísimo teorema de Pitágoras, es decir, el famoso a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, y es la única forma de encontrarle solución a este teorema. El teorema fundamental del cálculo es uno de los teoremas más importantes en matemáticas, porque conecta la derivación y la integración, mostrando que ambas operaciones son inversas. Fue desarrollado por Isaac Newton y Gottfried Leibniz, aunque hay bastante polémica por eso. Este teorema tiene dos partes. La primera parte dice que si sacas una derivada de una función f de x y el resultado de la derivada la integras, el resultado sería la función original, es decir, la primera que derivaste. La segunda parte del teorema nos dice que si tienes una integral definida en el intervalo a y b, eso es igual a la función integrada evaluando los límites de integración b y a, y esos resultados se restan. Esto tiene aplicaciones en física, en el cálculo de velocidades y aceleración, en ingeniería, diseño de estructuras mediante ecuaciones diferenciales, y en economía, modelos de crecimiento y optimización de costos. Así que dale las gracias a las integrales porque sin ellas no tuviéramos internet. El teorema de Euclides sobre los números primos es uno de los resultados más importantes en la teoría de números. Fue demostrado por Euclides en su obra Elementos alrededor del 300 a.C.
El enunciado de este teorema propone: existen infinitos números primos. Esto significa que no hay un número finito de primos, que siempre se podrán encontrar más. Euclides demostró su teorema utilizando reducción al absurdo. Supongamos que hay un número finito de primos. Digamos que los únicos primos que existen es P1, P2, P3 y así sucesivamente. Definimos un nuevo número n con el producto de todos los primos conocidos y le sumamos 1. Ahora, analizamos n. n no es divisible por ninguno de los primos, porque al dividir n entre cualquiera de ellos siempre sobrará 1. Entonces, n es primo o tiene un divisor primo que no está en la lista. Conclusión: como encontramos un nuevo primo fuera de la lista, nuestra suposición de que hay una cantidad finita de primos es falsa. Por lo tanto, debe haber infinitos primos. Este teorema tiene aplicaciones como en criptografía, usando la seguridad digital como el algoritmo RSA, en la teoría de números, base para la estructura de los números naturales y computación. Entonces, dale gracias a los números primos que te protegen de los hackers. El teorema fundamental del álgebra es un resultado clave en la teoría de ecuaciones polinómicas. Este teorema establece que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz en el conjunto de los números complejos. Esto significa que cualquier polinomio de grado n tiene exactamente n raíces en el campo de los números complejos, contando multiplicidades. Este teorema fue desarrollado por el matemático Gauss, el mismísimo príncipe de las matemáticas, y dicen que lo desarrolló a sus 22 años de edad. En pocas palabras, Gauss demostró que una ecuación polinómica de grado n tiene n soluciones en el campo de los números imaginarios. Este teorema tiene aplicaciones en ecuaciones diferenciales, se usan para resolver sistemas físicos y de ingeniería, electrónica, en análisis de circuitos con números complejos y en gráficos 3D y animaciones, transformaciones en el espacio complejo. Entonces, denle gracias a Gauss que nos deja jugar al Fortnite. Lo que me gusta de los tops es que no sabrás cuál será el siguiente número. Pero el número 1 es indiscutible cuál será. Damas y caballeros, este teorema se utiliza en todo cuando se habla de ingeniería. Con ustedes, el top número 1. Repito, hablar de este teorema es inevitable cuando se habla de matemáticas. Este teorema dice que ambos catetos de un triángulo rectángulo elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Este teorema podrá parecer muy sencillo, sin embargo, bastantes funciones y fórmulas se derivan de esta, como seno, coseno, tangente, el teorema del seno o el teorema del coseno. A este teorema lo podríamos considerar como la base de toda la trigonometría y además que sirve para bastantes cosas, como por ejemplo el cálculo de vectores en física, el cálculo de vectores en el plano. Están presentes en los disparos de los videojuegos y en arquitectura se presenta bastante. Te podré dejar cientos de problemas del teorema de Pitágoras. Este teorema fue desarrollado por Pitágoras de Zeus en el 1800 a.C. Y en el 1100 a.C. en China ya se presentaban problemas de este teorema. Las aplicaciones de este teorema son vastas en sí y lo necesitamos mucho en nuestro día a día. Por eso lo decidí poner en este top. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Me podrías apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Recuerda que subo videos de estos cada semana y un short cada día. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.